Gracias, bienvenido. Hoy estamos en lunes, ¿sí? Y es lunes 14 de octubre 2019. Buenas noches a usted y buenas noches a ti, Sandy. ¿Cómo estás? ¿Lista? Muy bien, Julio. Muy buenas noches. Gracias a ustedes también por esa fiel sintonía. Feliz inicio de semana. Y bueno, la semana inicia con muchísima información. Correcto. Vamos a tratar un tema que sorprende cada vez más. Cuando creímos que lo hemos visto todo en cuanto al sistema penitenciario y los centros carcelarios, nos quedamos cortos. ¿Por qué se lo digo? Porque resulta que las autoridades localizaron un túnel en la cárcel de Pavón. Se presume que este sería utilizado por los privados de libertad para escapar. Esas son las imágenes del momento entonces cuando lo ubican y así iba avanzado. Esto parece, Sandy, el cuento de nunca acabar. Y si me permites, ya que dije cuento, voy a decir lo siguiente. Realmente el sistema penitenciario se ha constituido hoy por hoy en la verdadera cenicienta del sistema de justicia y de seguridad. Sí. ¿Sabes? Es que la situación, Sandy, evidencia que cada vez con mayor frecuencia es más débil, más frágil. Si no se le da opción a los privados de libertad en primera instancia de ocupar su tiempo en trabajar, en estudiar, en hacer algo productivo, pues estarán pensando constantemente, Sí. cada minuto, Sandy, en delinquir, en evadirse, en hacer algo que no sea lo correcto. No existe, hay que tener ya una claridad del caso, una política real con programas sostenibles en los temas de rehabilitación y de reinserción social para los privados de libertad que puedan ser rescatados. Además, como todos sabemos, la infraestructura de los años 60 y 70 es por demás obsoleta. Y en cuestiones de seguridad, el control interno de las prisiones lo tienen 100% los privados de libertad. Y ahí tenemos como resultado, por enésima vez, un túnel. Menos mal que lograron averiguarlo y frustrar esa evasión. Pero observando las imágenes, Julio, se puede notar que no era un túnel que están empezando, sino que por lo visto ya tenía algunos días que estaban trabajando. La pregunta es, ¿por qué los guardias no se dieron cuenta o qué pasó por lo cual también ellos llevan ese nivel de avance? Y mira. Es correcto, Sandy. Yo me animo a pensar dos cosas. En primera instancia, creo que es un túnel que lleva, de hecho, quizás hasta varias semanas o meses. Primero por la dimensión, por la profundidad y obviamente puedes ver el ancho que tiene el mismo. Mira ahí lo que tú decías, Increíble. Evidente, increíble. Y ahora la segunda respuesta, Sandy. Estás en tu silla, agárrate por favor. Dos cosas por las cuales los guardias no se dieron cuenta. En primer lugar, la alta corrupción que existe en el sistema penitenciario. Y en segundo lugar, adentro de las prisiones, como todos sabemos, no está la guardia penitenciaria, es decir, adentro están únicamente los privados de libertad. Ahora, tú te preguntarás, bueno, pero qué bueno que encontraron este túnel. ¿Sabes cómo generalmente se encuentran estos túneles? Por la información de inteligencia que generalmente algún soplón, es decir, alguien dentro de los privados de libertad, para no meterse a problemas, hace una llamada, algún anónimo o algo, mire, se está construyendo un túnel en tal parte. Si no, las autoridades penitenciarias, ni vistas ni oídas. Imagínate, qué increíble, pero también aparte de ello es que notamos que las medidas de seguridad que se tienen, pues, por lo mismo no son las máximas, uno. No. Otra situación es la infraestructura de los centros carcelarios, Correcto, porque Sandy. por ejemplo, aquí vemos que lo ideal sería que tuvieran concreto o no sé, alguna manera de evitar ese tipo de situaciones, pero en este punto, pues todo es terracería, si puedes ver, entonces Sí. esto facilita también la creación de estos túneles. Es que fíjate, Sandy, que aquí hay una situación. Esto ocurrió en una de las 5 denominadas granjas de rehabilitación, que de rehabilitación lo que tienen es el nombre, ¿no? En Pavón, por ejemplo, lo que pasa es de que son lugares abiertos donde ellos tienen negocios, carpinterías, ebanisterías, y tienen cuestiones de agricultura y otras situaciones. Pero volvemos al problema primario, es decir, allí en el día a día, adentro de lo que es la cárcel, tú no ves a la guardia penitenciaria, la ves ahí en la parte perimetral. alrededores. Y obviamente tú sabes que una mente que no está ocupada está pensando Por todo el supuesto. tiempo en cómo hacer algo, en este caso, cómo evadirse. Ahora, Sandy, ¿te imaginas tú que de verdad logren tener un día éxito? ¿Cuántas personas se van a ir de acá? Uy, Dios mío.
Una cantidad en terrible, serio ¿no? fuerte. Pero vamos a dar otros datos que hemos preparado también para poder continuar con este análisis, porque sin duda hoy, a través de un procedimiento especial conocido como requisa, fue que se descubrió la existencia de este túnel preparado para una evasión o una fuga masiva en la cárcel de Pavón. Correcto. El tema de los túneles es algo recurrente y hasta cotidiano en el sistema penitenciario guatemalteco. Hay que decirlo que generalmente se descubren particularmente porque existen los famosos soplones, ¿no? Sin embargo, esta es una advertencia muy fuerte que en cualquier momento, en un sistema tan poroso y tan débil, puede darse una fuga masiva o posibles problemas también más grandes como los motines a gran escala. Por lo cual es bueno traer una vez más a la palestra la urgencia de una seria y verdadera reforma penitenciaria que mejore la infraestructura y por supuesto también fortalezca el tema del personal, ¿no? Es que allí es donde tenemos que empezar, Sandy. A ver, si en verdad queremos entender que el tema de seguridad, número 1, en Guatemala es prioritario. Sí. Número 2, tenemos que controlarlo. Entonces, número 3, tenemos que ir en la parte lógica. Lo primero que hay que controlar, Sandy, son las cárceles, porque de ahí se fraguan, se planean y se dan las instrucciones para muchas extorsiones y hechos delictivos afuera de las mismas. Entonces, con esta infraestructura obsoleta, con este descontrol, con esta situación de anarquía que se vive en las cárceles, pues realmente así no vamos a poder hacer nada. Hay que mutar en una reforma penitenciaria que te lleve a tener cárceles de máxima seguridad y cárceles de super máxima seguridad. ¿A qué me refiero? Bartolinas, donde está el privado de libertad de alto perfil criminológico y criminalístico, y está allí 23 horas de sombra por una de sol, solo por cuestión de las reglas mínimas de derechos humanos para el trato de privados de libertad, donde no hayan, por ejemplo, tomacorrientes para que no se pueda llamar, donde haya un control en el cual las personas estén divididas por una pared de vidrio quizá o de otra forma, y donde podamos realmente decir que el Estado de Guatemala tiene control. Pero esto requiere decisión, voluntad política y mucha inversión. Por supuesto, hay que verlo como eso, como una inversión, no un gasto. Y es que cada vez sorprende la manera y por lo visto entonces el hecho de que también no se tenga un plan o que no se ejecute un plan de rehabilitación para todos los privados de libertad, ves este tipo de resultados. Porque imagínate el ingenio que tienen estas personas, ¿por qué no ocuparse en otro tipo de obras, en otras acciones que puedan ayudarlos a ellos incluso o ayudar también a la población guatemalteca, ¿no? No, y yo te lo digo, fíjate, más que por la experiencia cuando estuve dirigiendo el sistema penitenciario, antes cuando estuvimos trabajando desde la cooperación internacional en programas efectivos de rehabilitación y de reinserción social, el privado de libertad realmente primero se entusiasma con esto, pero aparte lo mantienes ocupado, aparte lo vuelves útil, porque entonces empiezan a trabajar, empiezan a producir, ya se les olvida eso de estar delinquiendo. Por supuesto que esto no va a funcionar con todos, por eso con aquellos de un alto perfil criminológico o con alguna situación de que ya no puede rehabilitarse y reinsertarse, hay que controlarlo de una manera dura. Pero en este sistema, que de sistema penitenciario lo único que tiene es el nombre, con este tipo de cárceles, un buen día llegará, porque está absolutamente colapsado, en el cual tendrá éxito en la fuga, ya sea por un túnel o por la forma en la que sea, o tendrán éxito en realizar 2, 3, 4 motines masivos al mismo tiempo que no van a ser posible controlarlos. Y mira, la situación que de verdad es sorprendente es que a veces nos ponemos a ver pues esas películas, esas series, esas noticias del Chapo Guzmán, por ejemplo. Y parece increíble. En realidad en Guatemala no estamos lejos de ver este tipo de situaciones porque vean lo que ha pasado y si sigue así la situación en cuanto a la seguridad, en cuanto a los pocos controles que se puedan tener, no sabemos qué más van a ingeniar los reos para irse de las cárceles. Y pregunta, si quieres, para finalizar este tema, ¿en qué otras cárceles hay túneles ya así construidos, túneles así avanzados y todavía no lo sabe el sistema penitenciario? Bueno, ahí queda la pregunta. Definitivamente. Y vamos a concluir este bloque con este tema y también después de la pausa vamos a abordar una situación que hoy cobró protagonismo en el Congreso de la República. Hombre, sorpresa tras sorpresa. Fíjense que la Corte de Constitucionalidad, como usted recuerda, pues paró el actuar de aquella comisión que se había conformado para investigar el actuar de CICIG. Hoy, por una decisión del presidente del Congreso, amparado en unos artículos que ya vamos a analizar, se conforma una decisión llamada Comisión de la Verdad. ¿Quieres saber más? ¿De qué se trata? Después de la pausa usted va a saber todos esos detalles. Mientras, vamos a un corte. Así es, no cambies, somos a la medida.
Se lo adelantamos antes de irnos a la pausa. Hoy el Congreso de la República creó una nueva comisión que analizará el actuar de CICIG. Aquí los detalles. El diputado Juan Ramón Lau refirió lo establecido en el acuerdo previo a dar inicio a las audiencias para escuchar a los agraviados por la CICIG. El acuerdo indica que la comisión será integrada por los diputados Juan Ramón Lau, Manuel Conde Orellana y Luis Hernández Asmitia, y otros diputados que quieran incorporarse al proceso. El presidente del Congreso de la República, delegado por la Junta Directiva del Congreso de la República, organismo comprometido con la verdad, con la lucha contra la impunidad y en el marco de sus funciones constitucionales, concluye que es necesario crear la Comisión de la Verdad, que recabe la información respecto a todo lo actuado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con el propósito de rendir un informe que sirva de base para conocer diferentes hechos y circunstancias que puedan haber afectado el Estado de Derecho guatemalteco y a sus ciudadanos. Fue así como las audiencias continuaron. El turno fue para Edwin Emanuel Rivera Gálvez, un exintegrante del Comando Antisecuestro, agraviado por la CICIG, en el caso de ejecuciones extrajudiciales del caso Pavón, quien fue absuelto en el año 2013. Ellos querían que yo me volviera colaborador eficaz y que me iban a mandar a Canadá, que me iban a cambiar identidad, pero tenía que decir lo que ellos querían que yo dijera, simplemente para procesar a estas personas o para poderlas vincular a estos casos, a lo que yo no me presté. Tuve consecuencias psicológicas serias, estuve 3 años en prisión preventiva, estando en prisión pasaron pensamientos de suicidio, de autodestrucción, me pasaron pensamientos perversos en la cabeza, tuve tratos humillantes de los guardias penitenciarios, a mí y a mi familia, a mis niños que eran pequeñitos y me llegaban a ver, lo registraban, a mi niña que tenía 3 años la registraban, la desnudaban, para poder entrarme a ver. Un sufrimiento general, sentimientos de culpa, sentimientos de depresión, delirio paranoide de persecución. Esas fueron las consecuencias psicológicas, consecuencias económicas y laborales. La Comisión de la Verdad se reunirá el día martes a las 10 de la mañana para continuar con las audiencias. Bueno, y ahí lo tiene usted, y esto hay que analizarlo a tenor de la ley, ¿le parece? Porque la anterior comisión dijo, la Corte de Constitucionalidad, que parara en sus funciones. Veamos en qué se basó el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, para esto. Pues precisamente en las atribuciones, Sandy, que le delega la ley del organismo legislativo. Hoy integró una nueva comisión que se denominó, de hecho, Comisión de la Verdad. Vamos a ver, el artículo 18 de la ley del Congreso reza que son atribuciones del presidente del Congreso de la República designar comisiones específicas o encargar determinadas funciones a uno o más diputados. Además, el artículo 27, siempre de la ley del organismo legislativo, reza que el Congreso de la República integrará comisiones ordinarias, extraordinarias y específicas, y además afirma que dichas comisiones son órganos técnicos de estudio y de conocimiento de los diversos asuntos. A esto se le puede sumar precisamente las funciones propias. Estas son funciones propias del presidente del Congreso. A esto se le puede sumar las funciones propias que al Congreso, a los diputados, le atribuye lo que reza nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Eso sí, en la próxima sesión ordinaria o a más tardar en la segunda próxima sesión ordinaria tendrá que dar informe al Pleno del Congreso el presidente de este organismo, de este poder estatal, de la comisión que conforma. Mira, me llama la atención la estrategia que al final utilizaron para hacer legal. Así es. Y demostrar también de que, bueno, se puede hacer, no, definitivamente, sí. Pero sobre todo es que, bueno, cambiamos de estrategia, pero siempre en el marco legal, es decir, correcto, Sandy. Hay formas en las que ellos demuestran que lo que están realizando está en ley. Sí, bueno. Contrario a lo que se ha dicho también, ¿no? A menos que, pues, la Corte de Constitucionalidad, como ya nos esperamos... No sabemos qué va a decir ahora. Sí, no, le dé alguna nueva interpretación también a la ley del organismo legislativo. No, entiendo lo que tú querías decir, tienes toda la razón en ese sentido. Y de hecho me gustaría, fíjate,
Sandy, que pudiéramos de una vez poner sobre la palestra para el análisis los otros elementos de análisis para que veamos a dónde podemos llegar con esto. Ahora bien, vale la pena explicar entonces este punto, porque en las dos siguientes sesiones plenarias del Congreso, el presidente debe entonces poner en conocimiento del Pleno esta decisión. La comisión lo que pretende al final es escuchar a todo ciudadano guatemalteco que considere que sufrió agravios o que fue víctima por el actuar de CICIG en nuestro país. Lo que se puede esperar al finalizar el trabajo de la Comisión de la Verdad es tener un documento compilatorio con testimonios de posibles abusos cometidos por CICIG y que estos obviamente se van a exponer. Aquí hay que aclarar, porque en un punto se quiso dar a entender en que el Congreso lo que quería hacer era el trabajo del Ministerio Público, de investigar y demás, pero desde el principio se ha dicho no. Eso es trabajo del Ministerio Público, nosotros solo vamos a escuchar, vamos obviamente a tener este tema de la fiscalización y todo está en ley. Y hoy nuevamente se queda confirmado con la creación de esta nueva corte. De hecho, te digo que tal vez hasta me parece de una manera más correcta la conformación que se ve la comisión en el día de hoy, porque está primero a tenor constitucional y luego también siguiendo el orden de los artículos que mencionamos de la ley del organismo legislativo, que faculta al presidente de este órgano precisamente a crear este tipo de comisiones para precisamente averiguar asuntos que son también de interés nacional. Entonces esperemos pues que se le deje funcionar. Yo no veo al final de cuentas nada de malo con que se pueda escuchar a las personas y atenta con lo que voy a decir, personas que lleven cosas que sean negativas en contra de la CICIG y también que lleven cosas positivas, porque también puede pasar esa situación. Hay que escucharlos a ambos. Y con evidencias, obviamente. Y con evidencias, obviamente, porque tampoco son cuestiones espurias. Ahora, como es solo de escuchar y de compilar la información, ahí está el amparo de la ley. A ver qué es lo que pasa. Lo que yo sí creo que eventualmente pasará es que más de alguien por ahí ya estará pensando interponer algún recurso ante nuestra Corte Celestial. Ay, perdón, la Corte de Constitucionalidades, ¿verdad? Sí, disculpa. Mira, ¿qué va a pasar? Esta era una de las preguntas que se hacía por parte de algunos de los usuarios en redes. ¿Qué va a pasar entonces con esta comisión? Por ejemplo, ¿los diputados en el Pleno deben aprobarla también o basta únicamente con la conformación a través de la Junta Directiva? ¿Qué sigue? No, fíjate que esto es muy interesante, esto es bien distinto. Cuando hablábamos, por ejemplo, del tema constitucional, número uno, le faculta la Constitución a los diputados el poder conocer asuntos de interés público y conformar comisiones como tal, específicas. Pero en este caso estamos hablando de la ley del organismo legislativo que le faculta al presidente, exclusivamente como función del presidente del Congreso de la República, la conformación a él de las comisiones. O sea, la comisión ya está debidamente y en regla, legalmente también conformada. Lo único que es un requisito sine qua non que en la siguiente o a más tardar en la segunda sesión plenaria que pase después de que la conformó, informe al Pleno de la conformación de la misma. Sin tener que aprobar nada. La comisión ya no debe ser aprobada por nadie más. Bueno, este es el punto que hay que aclarar también, esto es lo que ha surgido y por supuesto de esta manera es como el Congreso sigue escuchando esos testimonios, esas versiones de distintas personas en cuanto al actuar de CICIG. Bueno, pues ahí está, entonces usted tiene el tema absolutamente interesante. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días. Por de pronto, la Comisión de la Verdad está constituida. Y en las noticias judiciales, en un tribunal de mayor riesgo, se confirmó acerca de la solicitud formal de extradición del ex interventor Alan Marroquín hacia los Estados Unidos. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público señaló que el exinterventor del puerto Quetzal, Alan Marroquín, pudo haber cometido acciones ilegales en el caso penal Terminal de Contenedores Quetzal. En este proceso, exfuncionarios como Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y particulares entregaron de forma ilegal un contrato del Estado para obtener un beneficio económico de $30 millones. El exfuncionario Alan Marroquín fue capturado por las autoridades estadounidenses en octubre de 2016 por un problema con sus documentos migratorios. La Fiscalía de Asuntos Internacionales solicitó que Alan Marroquín sea extraditado de Estados Unidos a Guatemala por los delitos de fraude, cohecho pasivo y asociación ilícita. Se admite para su trámite
el requerimiento, la información y la documentación que complementan el requerimiento de formar extradición ante el gobierno de los Estados Unidos de América de Alan Herbert Marroquín Castillo por su posible participación en la comisión de delitos de asociación ilícita o hecho pasivo y el delito de fraude. Esto para que sirva como soporte para la formal extradición. Además, al exfuncionario se le vincula con hechos ilícitos en el proceso cooptación del Estado. El proceso de extradición de Marroquín queda en un trámite administrativo entre la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades de Estados Unidos. ¿Recuerda usted el caso La Línea? Sí, un caso muy paradigmático, caso de defraudación aduanera. Bueno, pues el día de hoy, imagínese usted, las juezas que son contraloras de este proceso otorgaron a 3 de los procesados e imputados en este caso medidas sustitutivas o alternativas. ¿Quiere saber por qué? Vean la información aquí en A la Medida. Esta representación... En el Tribunal B de mayor riesgo, 3 acusados pidieron dejar la prisión preventiva que tienen desde el 2015 a través del otorgamiento de una medida sustitutiva. Un procesado más solicitó modificar la libertad que tiene por razones laborales. Firmar el libro de asistencia cada semana le ha provocado algunos problemas en su trabajo. Entonces pueda influir en testigos, peritos, que se presentarán en su etapa procesal. Ni mucho menos él puede influir porque no tiene la capacidad económica, no tiene los medios suficientes como para decidir sobre esos extremos. Los jueces resolvieron otorgar arresto domiciliario a Byron Linares, Adolfo Batz y Maynor Castellanos, pagando una fianza de 20,000 quetzales cada uno. A, la prohibición de salir del país sin autorización del tribunal, enviándose los oficios respectivos. B, caución económica de 20,000 quetzales a cada uno, previo a obtener su libertad mediante pago directo a la tesorería de este organismo. C, prohibición de comunicarse entre los coacusados u órganos de prueba. Al sospechoso Julio González se le autorizó a firmar el libro de asistencia cada 30 días por razones laborales. El juicio del caso iniciará en marzo de 2020. Según la investigación de la Fiscalía Especial, esta estructura criminal fue dirigida por el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti y defraudaron al Estado por 23 millones de quetzales. Y bueno, antes de irnos a la pausa, te lanzo la pregunta, Julio. ¿Cuál será, Sandra? ¿La CC violentó la Constitución? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No te pregunté. No, ya en serio, vamos a ver si la violentó, sí o no. Este es un tema serio. El análisis no lo vamos a hacer solos con Sandy. Tendremos otras opiniones al volver. Así es. Después de la pausa, por favor, siga con nosotros. Somos A la Medida. Recordemos sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que indicó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones deben continuar en su cargo y ante ello abogados se han pronunciado sobre la resolución. La Corte de Constitucionalidad emitió la semana pasada una opinión consultiva con relación a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones deben seguir en sus cargos a pesar que el periodo venció el 13 de octubre. Y según la Corte de Constitucionalidad, deben permanecer hasta que el Congreso elija a sus sustitutos para el próximo periodo 2019-2024. El abogado constitucionalista y presidente de SEDECON, Estuardo Ralón, y el abogado Raúl Falla señalan. Es importante mencionar que la Corte de Constitucionalidad no está por encima de la Constitución, no puede suspender plazos establecidos en forma expresa por la Constitución ni puede variar o modificar la Constitución, por lo que el solo hecho de que se le haya consultado por parte de la Corte Suprema de Justicia me parece un proceder que no es el correcto, que no es el adecuado por parte de la Corte Suprema a la Corte de Constitucionalidad, porque no se le puede
dar a la Corte de Constitucionalidad facultad de que opine si se debe cumplir o no se debe cumplir un texto expreso de la Constitución. Y es lamentable que en una opinión que no es vinculante responda la Corte que sí se puede ignorar un plazo expreso de la Constitución. La lectura ilegal, de lectura que contradice los principios constitucionales de la reelección de magistrados y de que ningún funcionario público pueda ser postergado en su cargo por más que el periodo que establece la Constitución, que venció el día de ayer. La Corte de Constitucionalidad realmente, a través de una resolución que abusa de poder y que violenta la Constitución, prolonga hoy el periodo de función de magistrados de Corte Suprema de Justicia y magistrados de Sala de Apelaciones por tiempo indefinido. Entonces aquí realmente vemos que la Corte de Constitucionalidad, una vez más, abusando de su cargo, dicta una resolución, un prevaricato flagrante. Los abogados Ralón y Falla consideran que a futuro estas opiniones pueden permitir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad mantenerse en sus cargos luego de la fecha límite que dicta la Constitución. El precedente que se está estableciendo es nefasto, porque pudiera ser utilizado a futuro para que se prolonguen en sus funciones cualquier funcionario, sea del Poder Judicial, del Legislativo o de la propia Corte de Constitucionalidad. Así que no es un precedente que fortalezca el Estado de Derecho ni la certeza jurídica, sino que permite la arbitrariedad y permite inaplicar y suspender normas expresas de la Constitución. Porque no es posible que a través de una simple opinión, una opinión que fue solicitada por parte de ellos, o de un amparo, ellos violenten un postulado de la Constitución y una sentencia del año 2014 y también la ley de la carrera judicial que claramente establece que el periodo es de 5 años y que si tomaron posesión en el 12 de enero debía vencer en el 12 de octubre debía vencer en el 12 de octubre de su cargo. Eso es un delito claro y flagrante. Bueno, esta es una situación impresionante, Sandy, y vamos a hacer una llamada en este momento. Si gustas, solo voy a saludar al licenciado Rivera Clavería para que tú puedas hacerle la primera pregunta. ¿Cómo está, licenciado Rivera Clavería? Bienvenido acá a La Medida. Buenas noches, licenciado. Gracias por responder nuestra llamada. Y queremos consultar precisamente respecto a este tema, la resolución de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que deben los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones permanecer en el cargo. Varios son los que ya se han pronunciado indicando pues que esto definitivamente viola lo que manda la Constitución. ¿Qué piensa usted, licenciado, en el tema? Licenciado Julio Rivera Clavería, gracias por estar con nosotros vía telefónica y queremos escuchar cuál es el análisis que usted hace en cuanto a este tema que ha acaparado la atención nacional, la continuidad de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones en el cargo luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. La verdad es que es sumamente preocupante, porque la propia Constitución Política del país, en su artículo 268, plantea que la función esencial de la Corte de Constitucional es la defensa de la Constitución. Y eso es precisamente la Corte de Constitucionalidad quien amplía ese plazo, que es un plazo definitorio en la propia Constitución. Y aquí no es un tema que únicamente se esté afectando la Corte Suprema como aparentemente pareciera. No es cierto, también magistraturas de sala y jueces. Por lo tanto, aquí el gran problema para el futuro es que muchas de las resoluciones y de las sentencias van a poder ser atacadas de nulidad, en primer lugar. Pero lo nefasto de esto es que efectivamente están sentando un precedente en el que la propia Corte de Constitucionalidad en algún momento pueda utilizar los mismos argumentos para prorrogar su plazo en ese organismo. Por lo tanto, me parece una gran irresponsabilidad el haber permitido que llegáramos a este extremo. Creo que es fundamental
a llamar a que efectivamente se busque una solución pronta, aunque ya se violentó la Constitución, y tendrá que deducirse en un futuro cercano responsabilidades a aquellas personas, aquellos magistrados que emitieron esa resolución, que la avalaron y que hoy nos han metido en un embrollo judicial del que no vamos a salir fácilmente. Rivera Clavería, ¿había en su oportunidad alguna otra opción, alguna otra salida que hubiese podido tomar la Corte de Constitucionalidad para evitar esta crisis? Así la definimos nosotros como una crisis, que ahora lo interesante será ver de qué manera podemos salir de ella y no caer en lo que usted acaba de mencionar, es decir, que sea un precedente y un antecedente que los magistrados de la CC estén preparando su propia perpetuidad en el cargo. Yo creo que habían dos formas para poder salir de este problema. En primer lugar, haber resuelto los amparos en el tiempo en el que se plantearon, que fue hace aproximadamente 3 meses, lo que efectivamente permitía que se pudiera seguir con el trámite que planteaban las comisiones de postulación y hacer que efectivamente se pusiera en marcha ese reglamento. Esa era la primera. Pero la segunda era un tema que, sabiendo que se afectaba y se violentaba la constitución política del país, en una resolución ellos mismos pudieron haber planteado que por esta única vez se omitía el planteamiento del reglamento y que única y exclusivamente se iban a manejar conforme lo planteaba la propia ley de la carrera judicial, que es la forma como se han venido evaluando los jueces permanentemente en el organismo judicial. Por lo tanto, esa era una salida que permitía que no se violentara la constitución política del país. Cuando buscamos aquí responsables, licenciado Clavería, ¿únicamente serían los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o hay más personas que contribuyeron a que se diera esta crisis en el organismo judicial? No, básicamente los responsables son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque al final fueron ellos los que efectivamente resolvieron que se empezara de cero nuevamente con este proceso, porque los propios miembros de la carrera judicial presentaron en su momento el reglamento a la Corte Suprema de Justicia, al cual no fue aprobado. Yo creo que ese es otro tema que para el futuro también tendrá que revisarse, pero hoy por hoy los grandes responsables son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Licenciado Rivera Clavería, queremos agradecerle su participación y valiosa opinión aquí en A la Medida. Para ir cerrando este tema, Sandy, podemos ver en la opinión de varios juristas, ¿verdad?, que hemos escuchado, a Ralón, a Falla, a Rivera Clavería, que hay una flagrante violación a nuestra ley suprema, que es la Constitución, lamentablemente hecha por los propios defensores, en teoría, de la misma, que son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y es que tomamos en cuenta que uno de los argumentos que dan a conocer es un artículo de la ley del organismo judicial, donde se indica que deben continuar en el cargo, pero se les olvida, y parece que también a los magistrados de la Corte, que debería ser su carta principal o su ley principal la Constitución, porque tienen a cargo la defensa de la Constitución. Ya que lo mencionaste, quiero aclarar esto. Muy bien, gracias por recordarlo, Santi. Sí, es cierto, el artículo 71 parece una justificación que casa como anillo al dedo. Nadie puede abandonar el cargo si no llega quien lo va a sustituir, pero recordemos que no solo es ese artículo, el 208 de la Constitución nos dice cuál es el periodo de los magistrados y nos dice claramente que es de 5 años y los plazos constitucionales, como decimos en derecho, son plazos perentorios, es decir, son plazos máximos. El precedente negativo que se ha sentado en este momento abre la puerta para que un alcalde, para una corporación municipal, para que un diputado, para que los mismos magistrados de la CC puedan, bajo cualquier excusa, permanecer en el cargo el tiempo que ellos así lo deseen, y eso no es bueno, es un rompimiento constitucional. Por supuesto, y es que sabemos también cuál es el peso de cada ley y obviamente la Constitución es la madre de todas. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero tenemos muchas noticias aún para usted, así que lo invitamos a que nos acompañe después de este corte. Y el diputado Fernando Linares presentó una denuncia penal en contra de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y también de Sala de Apelaciones por continuar en el cargo a pesar que el plazo constitucional finalizó.
Linares indica que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cometieron los delitos de prolongación de funciones y usurpación de calidades al continuar en el cargo. Ellos se escudan en que la CC les permitió prolongar funciones. La CC no lo puede hacer. Eso es ilegal. Cometen dos delitos. Uno es prolongación de funciones y el otro es usurpación de calidad. Porque si se quedan ahí, están usurpando la calidad que no les corresponde, porque la Constitución les da un plazo de 5 años, no un plazo de 5 años, un día, 5 años, una semana, 5 años y 6 meses. La Corte de Constitucionalidad ha generado un caos, aseguró Linares Beltranena, quien además calificó esta acción como un golpe de Estado. Están cometiendo actos jurisdiccionales en comisión, declarando cosas en calidad de magistrados, reuniéndose, están cometiendo prolongación de funciones, que es un delito de ellos, porque ellos son autores intelectuales de la prolongación de funciones. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no vence su función ahora. Sin embargo, conociéndolos es muy posible que cuando llegue el momento, ellos te dicten un amparo a favor de sí mismos para seguir prolongando en funciones. La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la actuación de las comisiones de postulación, lo que prolongó las funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Corte de Apelaciones. Y luego que el régimen de Nicolás Maduro no le permitiera este fin de semana el ingreso a la República Bolivariana de Venezuela al presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, hoy se reunió virtualmente con el presidente venezolano Juan Guaidó. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, finalmente logró reunirse con Juan Guaidó mediante un encuentro virtual a distancia, en el que reafirmó su apoyo al presidente interino para restaurar la democracia en Venezuela. Nosotros somos un pequeño país comparado con Venezuela, pero tenemos los mismos ideales de una grandeza democrática en nuestra región. Presidente Guaidó, tenga la seguridad de que vamos a trabajar de la mano con todos aquellos países que deseen que restauremos la democracia en Venezuela, pero sobre todo preservemos la democracia en nuestro continente americano. Muchísimas gracias, presidente. A pesar de que no pudo entrar, será y es, quiero que sepa, bienvenido en Venezuela, como son los demócratas del mundo. Venezuela fue un país de bienvenidas, de inmigrantes, de recibimiento, y eso es parte de lo que queremos recuperar en Venezuela, que nuestros venezolanos en el mundo puedan regresar. Parte de lo que usted está conversando hoy, y a pesar de que no pudo hacerlo el sábado, lo estamos haciendo hoy a través de esta herramienta, en esta especie de cumbre binacional digital entre Venezuela y Guatemala. Yamatei aprovechó la ocasión para extender la invitación al presidente interino de Venezuela para que pueda estar presente durante el acto protocolario de toma de posesión el próximo 14 de enero. Muchísimas gracias y espero que el 14 de enero del año entrante contar con su presencia en representación del Estado de Venezuela en la toma de posesión. Para mí sería un verdadero honor que usted nos pudiera acompañar. Para la Venezuela, la mayoría de Venezuela, usted es bienvenido a nuestro país, que mantenemos la invitación a los demócratas del mundo del presidente electo, el doctor Yamatei, a diferencia de la dictadura que invita a Miraflores, donde usurpan funciones a narcoterroristas. Nosotros tenemos la posibilidad de contar con demócratas como usted. Gran abrazo, presidente. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones de Dios. Fuerza, ánimo, no están solos. Habemos millones de personas en el continente americano que queremos no solo una Venezuela libre, sino queremos un continente libre de dictaduras, libre de ataduras y sobre todo libre de esa corrupción maldita que, aunada al narcotráfico, hoy tiene sembrado el terror en muchos de nuestros países. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de su programa. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Chao.